noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. No es un día cualquiera, 29 de septiembre. San Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, un arcángel muy comprometido, muy consustanciado con la religiosidad popular de toda América y en especial de Paraguay. Un día como hoy, hace 93 años, se rendían los bolivianos en la primera gran escaramuza bélica, conocida como Batalla de Boquerón. Pero también un día como hoy, hace 60 años, nacía el Canal 9 Cerro Corá, Sistema Nacional de Televisión. Hoy C9N, que como Asunción, madre de ciudades, tiene varios hijos, varios canales. Y está con nosotros el licenciado Marcelo Fleita. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Federico? Muchas ¿Qué tal, señor presidente? Muchísimas gracias a todos los compañeros de trabajo del canal. Sí, muchísimas gracias. La verdad que estamos pasando una semana bastante intensa con la celebración y bueno, culminamos a mediados de octubre, creo que con un libro, una compilación de los 60 años del canal. La verdad que yo soy un pequeño eslabón de toda esta historia, pero efectivamente muchísima gente pasó por acá, muy emotiva, estuvo la mañana con toda la gente, con todas las figuras, con todas las personas que trabajaron y vieron toda la historia de este canal. La quedan pocos. Pero bueno, a mí me sigue sorprendiendo porque lastimosamente hay poca literatura sobre la historia del canal. Si bien hay muchísimo material fílmico, compilar toda esa información yo creo que... Hace falta. Hace falta, ¿verdad? Hace falta y bueno, justamente parte de este libro que estuvimos trabajando, venimos trabajando con el libro desde allá a mediados de febrero, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con mucha información, cuesta, hay que reconocer. Nosotros los paraguayos no tenemos mucha cultura de construir la historia del canal, pero bueno, estamos muy contentos con todo esto. Son 60 años de una industria que ha pasado por el nacimiento, por la madurez y bueno, y ahora en la etapa más importante que tiene la televisión, que es mantenerse vigente y poder reinventarse para seguir vivo y latiendo, ¿verdad? Cuando se pregunta, Marcelo, la historia del canal, el inicio blanco y negro, con esos transmisores que tenían que calentarse, ¿te acordás? Los famosos transitores, después pasamos al color, ahora la época digital, últimamente ya con la parte de las redes sociales. Prácticamente el único que tiene todo ese bagaje de experiencia es el Sistema Nacional de Televisión, es el líder de la televisión paraguaya. Sí, la verdad que cada salto tecnológico en una operación televisiva son saltos muy importantes que rondan por arriba de los 50 millones de dólares, pudiendo oscilar hasta los 200 millones de dólares si uno lo quiere hacer en su forma concreta como lo sostiene el Canal 9, ¿verdad? El Sistema Nacional de Televisión, antiguamente Canal 9, porque hoy ya estamos transmitiendo el Canal 20 digital. Bueno, uno tiene que votar todo lo que invirtió para hacer esos saltos, el salto blanco a color y bueno, y ahora el salto analógico al salto en digital. Eso fue un trabajo bastante largo y lo seguimos haciendo. Tenemos una cantidad de zonas aún que estamos transmitiendo en analógico, ¿verdad? Pero estamos cumpliendo con los reglamentos que nos impone el ente regulador Conatel. Pero sí, la verdad que ese es un gran desafío, mantenerse vigente en términos tecnológicos. El otro desafío es mantenerse vigente desde la televisión lineal a hoy la televisión on demand, ¿verdad? Como conocemos, televisión, la OTT. Bueno, antes uno miraba la televisión y uno tenía que esperar, leer la programación del día para ver qué podía ver, ¿verdad? Si yo quería ver dibujito animado, bueno, tenía que sentarme frente al televisor si era chiquito a las mañanas o a alguna hora de la tarde y bueno, y así sucesivamente. Después viene la gran incorporación de la televisión, digamos, vertical, que sería la televisión por cable, en sus diferentes formatos. Analógico, digital, satelital, como uno la quiere llamar, que uno ya podía como televidente poder elegir los canales o los tipos de canales. Si yo quería ver todo el día un canal de noticias, bueno, tenía un canal de cable de noticias. Después, prácticamente en simultáneo, aparece la televisión digital, que habilita a que cada canal tenga más canales y
ya al filo de ese mundo, el canal on demand, que yo ya puedo ver lo que quiero, a la hora que quiero, cuando quiero. Entonces, ¿cuál es el secreto que tiene hasta ahora la televisión abierta? Es, por un lado, la gratuidad del servicio. Más del 45% de los hogares del Paraguay todavía nos ven por antena. 45. 45% de la población, por supuesto, en la zona de Asunción es mayor. ¿Cómo? Sin sistema de cable. Sin sistema de cable. Entonces, ahí es donde radica la importancia que tiene la irradiación de su señal. El Canal 9 tiene 16 repetidoras a nivel nacional, que bueno, que eso ayuda a que pueda cubrir el 95% de los hogares en Paraguay. 95%. ¿Qué zona no cubre, Marcelo? Partecitas del Chaco. Parte del Chaco. Y prácticamente eso, y bueno, y algunas zonas en el... Pero también se entra en territorio extranjero, sobre todo Argentina y Brasil. Sí. En la zona especialmente de Asunción, Alto Paraná y Encarnación, que linda con Misiones, y la cobertura son importantes. Muy importante. Una consulta, a partir de ser líder en la televisión paraguaya, eso no fue un motivo para quedarse ahí estancado, sino que el canal fue creciendo, ¿verdad? La gente sabe, no soy periodista, soy un comunicador apenas, como suelo decir, un principiante de la comunicación. Pero dos cosas quiero decir. En primer lugar, el hecho de que nunca... y sí, porque yo no estudié para esto. No. Yo no estudié, entonces... Médico, político, presidente de la República. Bueno, pero el hecho de no ser un profesional hace que justamente tengamos nosotros otra forma de encarar la programación. Claro. Y eso es muy bien visto para nosotros. Yo creo que esa es la fuerza que tiene la televisión. Justamente en la visita de Juan Carlos López, el director político de CNN español, cabecera Washington. Prestigioso, realmente muy prestigioso. Una persona muy interesante, tuve una oportunidad de cenar con él, claro que sí. Federico, y conocerlo un poco más, porque uno le conoce a la persona de esa forma, no tanto de lo que comunica en la pantalla, pero esa es la virtud que tiene la televisión, que uno comunica y dependiendo de su punto de vista, como uno observe las cosas, siempre buscando la veracidad de la información, ¿verdad? Que la inteligencia artificial nunca lo va a tener porque no tiene emoción. Sí, pero lo que te quería decir, Marcelo, para cerrar la idea, es que siendo un diletante de la comunicación, nunca, jamás nadie me insinuó ni me dijo a este invitado sí, a este invitado no. Es un hecho que yo reclamo y declaro públicamente de que este medio, Canal 9, es probablemente el único en el Paraguay que puede decir que es un medio independiente y que no tiene compromiso con tal o cual. Y eso yo me hago responsable. Y lo segundo es que no se quedó con el canal, sino que ahora es otra vez el primero, el vanguardista en la televisión 24 horas noticias de canal abierto. No solamente de Paraguay, sino que de América. Y sí, yo creo que eso es lo más importante que tenemos. Y te voy a decir una cosa, mi querido Federico, quedan pocos canales en América Latina que tienen esa independencia real, ¿verdad? Uno puede observar que en medios impresos, en medios digitales, hay de todo, ¿verdad? Yo creo que en el mundo de la comunicación hay de todo. Si uno se fija, como decía, como nos expresaba Juan Carlos López, ¿quién iba a pensar que Estados Unidos esté en una etapa tan crucial de las presiones en los medios de comunicación? Porque los medios de comunicación allá son de accionistas que tienen otras empresas, claro. Son muchas empresas que... Hay mucho interés en juego. Hay demasiado interés en juego. Entonces, yo creo que esa independencia que nosotros tenemos, que permite que vos estés al aire acá, que me encantaría que cualquier expresidente tenga su programa acá, porque yo creo que la opinión tuya sobre el patriotismo, sobre la realidad del Paraguay, es muy distinta a la opinión que puede tener una persona que está en carrera política. Vos ya llegaste a las cúspides, vos creo que estás sentado acá no por los ingresos que puedes recibir de este programa, sino porque realmente es como un grano de arena que vos das y aportás a tu patriotismo como paraguayo, como presidente. Yo creo que todo presidente tiene esas ganas y tiene esa idea de ser patriota. Y bueno, vos lo estás expresando de esta forma ya de este punto, ¿no? Entonces, así sucede con cada periodista, con cada persona que ha pasado en este sistema, ¿verdad? Yo
Yo creo que hoy estaba hablando con Enrique de Radio 1000 y bueno, hicimos una reflexión muy interesante en que qué bueno sería que esta independencia que uno procura pueda crecer en todos los estamentos de los medios de comunicación de América Latina y ni qué decir de Estados Unidos. Yo creo que ese es el camino y por eso la audiencia finalmente nos elige. El principal activo o el principal accionista que tiene un medio como el nuestro es la audiencia, porque si la audiencia no nos elige, la venta no sucede, porque acá esto no es una entidad sin fines de lucro, esto es una entidad comercial que requiere soportar toda esta estructura, soportar a los 320 funcionarios que estamos todo el día acá batallando y bueno, en un entorno bastante complejo, ¿verdad? Porque la publicidad es limitada, o sea, la torta publicitaria siempre ha sido limitada y con la incorporación del mundo digital esto ha cambiado de una forma sustancial, ¿verdad? Entonces, yo creo que la audiencia es lo más importante, por eso es de ahí que yo creo que nosotros somos el canal de los paraguayos y nos sentimos como... Claro que son el canal de los paraguayos. Yo, Marcelo, te agradezco, te felicito de nuevo en tu persona a todos los integrantes de estas directivas, a todos los trabajadores, profesionales de la comunicación y a los que no se los ve porque ellos están detrás de la cámara, tienen nombre, tienen apellido, tienen familia, pero también hacen día a día el canal. Te invito 2 minutos para ver este resumen, este documental de la historia de Canal 9 de Cerro Corá, Marcelo. Adelante. Hace 60 años, Paraguay encendía una nueva ventana al mundo. Nacía el SNT, también conocido como Canal 9. La primera que nació como una señal, hoy es un símbolo que une al Paraguay. El SNT no se apaga, porque no es solo televisión, es parte de nuestra historia y de nuestra vida. Estará allí, donde una familia se reúna, donde la verdad deba contarse, donde la cultura florezca. El SNT es y será siempre el canal de todos los paraguayos. SNT, tenemos un compromiso con el Paraguay. Marcelo, finalmente felicitarte, agradecerte por estos minutos y desearte nuevamente lo mejor. Así que muchísimas gracias, Federico. La verdad que muy contento de estar en tu programa y bueno, que mucha gente te ve y bueno, por supuesto, saludo a todos los amigos del Truco. Escuchamos esta música. A ver, vamos a escuchar. Vamos con esta música porque recibimos enseguida a nuestro invitado, al embajador Ricardo Escabones Yegro. Con Huita Cineforista, ¿verdad? Yo, ¿cómo no había marcado que marchaba? Escucha. Vamos paraguayos a defender nuestro suelo patrio que nos vio nacer. Muy bien. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Muy bien, muy amable. Muchas gracias. Bueno, estamos ya con el doctor Ricardo Escabones Yegro, embajador, en este nuestro bloque de historia. Con esta pequeña introducción, te pido disculpas por la demora, embajador. ¿Qué te provoca esta música? Bueno, todo lo que tenga que ver con el país, con nuestro país, con lo que recuerda el sacrificio de los momentos que vivimos como comunidad, tiene una enorme importancia. Pero no hay nada que pedir disculpas, muy
muy importante recordar los 60 años de la televisión en el Paraguay. Teníamos el deber moral de hacerlo y además Marcelo se mostró muy predispuesto. Me dijo que nunca participó en otro programa, así que eso nos pone todavía más contento. ¿Te imaginas? Me hace toser y todo de la emoción. Y con el patrón hay que andar bien, mira. Doctor, yo siempre digo que vos sos una de las personas que más conoce de historia. Y acá se da el hecho de que no solamente sos un gran conocedor de la historia, sino que sos un excelente profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Servicio Exterior Paraguayo, hoy en la situación de retiro. Pero por este programa no vamos a hablar de la controversia del límite, de los tratados. Vamos a tratar de abordar al conocedor, al historiador. Esa es una de las personas que más le conoce al comandante José Félix Estigarribia. ¿Cuáles fueron las implicancias de la batalla de Boquerón, del triunfo de Boquerón, primero del lado paraguayo y después vamos a analizar en el lado boliviano? La batalla de Boquerón fue la primera gran batalla que se libra en la Guerra del Chaco. Generalmente recordamos que la Guerra del Chaco comienza con el ataque boliviano al fortín Carlos Antonio López en la laguna Pitiantuta. Luego hubo una escaramuza propiamente, no llegó a ser una batalla en el sentido estricto que fue la conocida como la batalla de Pitiantuta. Bolivia tomó represalias, capturó 3 fortines paraguayos, justificando que el Paraguay había atacado un fortín boliviano en la laguna Pitiantuta. Esos fortines eran Corrales, Toledo y Boquerón, que cayó el 31 de julio de 1932. Pasó un mes y unos días desde la caída de Boquerón, un mes en el que hubo que adoptar definiciones muy importantes, porque naturalmente había una fuerte tendencia en el país de resolver esa situación por medios diplomáticos, como había ocurrido 4 años antes, cuando el ataque al fortín Vanguardia en diciembre de 1928. En Vanguardia, fuerzas paraguayas atacaron y destruyeron un fortín boliviano. Los bolivianos tomaron represalia atacando 2 fortines paraguayos, precisamente uno de ellos Boquerón, en el que permanecieron posteriormente hasta que tuvieron, en virtud de negociaciones diplomáticas, que devolver ese fortín al Paraguay. Boquerón volvió a caer el 31 de julio de 1932 y hubo una discusión interna acerca de cómo proceder. Una parte se inclinaba por soluciones diplomáticas, pero el mando militar que estaba en el Chaco... Recién el gobierno del presidente Eusebio Ayala... claro, el 31 de julio todavía era presidente José P. Guyari y va a continuar como presidente hasta el 15 de agosto. Correcto. Hasta el 15 de agosto de ese año. Entonces, la opción diplomática, parar con las represalias bolivianas, y frente a esa posición se levanta el teniente coronel todavía José Félix Estigarribia, comandante de la primera división, posteriormente comandante, poco después comandante del primer cuerpo de ejército, para sostener que el Paraguay tenía que aprovechar la ventaja que le daba la proximidad del campo de operaciones frente a la distancia que había entre los centros poblados de Bolivia para reforzar las fuerzas militares que estaban en el Chaco, aprovechar esa situación y realizar algunas acciones militares. El presidente Eusebio Ayala autoriza esa acción, concretamente a través de la retoma del fortín Boquerón. ¿Cómo fue la autorización del presidente Eusebio Ayala? ¿Fue explícita? El presidente Ayala envía a un oficial, al mayor Juan Manuel Garay, lo envía con una instrucción no firmada, una instrucción manuscrita sin firma, dando la autorización para retomar Boquerón. ¿Y por qué crees que hizo eso? ¿Por qué no hizo una orden explícita, formal? Porque todavía, como digo, había la idea
de que esa cuestión podía ser encaminada por los cauces para diplomáticos. que no pueda ser tomado como una cuestión de agresión. Como una cuestión agresiva, no se quiso dejar ese Importante elemento. aclarar eso. El presidente Ayala autorizó a atacar Boquerón, dando la impresión de que fue un choque de patrullas. Todavía no se dimensionaba los preparativos que ya habían de uno y otro lado, y retirarse posteriormente. Era una instrucción que representaba una enorme timidez todavía respecto de lo que había que hacer, pero con esa instrucción Estigarribia ya tomó la iniciativa en lo que él consideraba que era una guerra inevitable. Quizá una guerra más corta de lo que fue, pero una guerra que requeriría acciones militares de mayor envergadura que un ataque solamente al Fortín Boquerón. Entonces, las fuerzas paraguayas se prepararon, más de 4.000 hombres marcharon, probablemente, según los datos que se tienen, 8.500 intervinieron en el curso de la batalla, porque la batalla duró 20 días, el 21 fue la rendición, ¿verdad? El 29. El día 21, el 29, la batalla de Boquerón se inicia el 9 de septiembre de 1932. Claro, correcto. Se habían movilizado 2 divisiones del ejército paraguayo rumbo a Boquerón. Se pensaba que podía ser tomado el Fortín con relativa facilidad, con un ataque frontal y con un intento de cerrar los principales caminos de acceso, pero eso no fue así. Boquerón tenía un contingente grande ya dentro del recinto fortificado y recibió refuerzos también en grandes proporciones en el curso de la batalla, que duró 20 días. Y entonces el propósito de un ataque frontal con un rodeo elemental se transformó en el cerco de Boquerón que se formó en los días subsiguientes. Por eso se sostiene que la batalla no solamente debería ser designada como batalla de Boquerón, sino como batalla de Boquerón y Yucra. Yucra era uno de los fortines cercanos, sí, de donde venían contingentes para reforzar, complementar Yucra y Ramírez incluso. Yucra, Lara y Ramírez eran los fortines que rodeaban a Boquerón, fortines bolivianos, sí, que existían antes del inicio de la guerra. Ahora, embajador, hay una pregunta bien puntual. ¿Se puede considerar que esta batalla de Boquerón es la perfecta transición entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de los procedimientos, de la estrategia, de la doctrina militar entre una guerra y la otra guerra? Pasamos del enfrentamiento de trinchera al enfrentamiento de movimiento circulante, movimiento de gente. Todavía Boquerón fue una batalla muy mal conducida, muy mal desarrollada. El Paraguay no tenía, el ejército que se enfrentaba, que iniciaba esa acción, no tenía todavía la experiencia, la capacidad que va a adquirir en esa gran batalla, donde se enfrentan unas masas... Su asada, su machete para tomar el fusil. Sí, y tampoco los conductores. Se habían hecho unas maniobras militares a finales del año 1930 que no fueron muy auspiciosas. Entonces Boquerón es conocida por eso como la batalla escuela. Fue, en primer lugar, la gran oportunidad de que los combatientes adquiriesen, tanto los combatientes, los reclutas, ¿verdad?, como los mandos medios y los mandos altos, adquiriesen experiencias para lo que sería la guerra después. Entonces, fue una batalla muy desordenada. Fue una batalla que presenta muchos aspectos que se pueden cuestionar con los alto costo de vida, con los ataques frontales frente a una posición
que estaba muy bien fortificada, porque del 31 de julio al 8, 9 de septiembre, en que comenzó la batalla, el ejército boliviano se ocupó de hacer trincheras, crear fortificaciones y poner las ametralladoras y cerrando cualquier posibilidad de avance de fuerzas que vinieran a cuerpo gentil. Entonces, las primeras días de tiempo para prepararse, ¿es cierto? Los primeros días de Boquerón fueron muy duros. Incluso la incorporación de nuevas unidades presentó momentos de mucho desorden, ¿verdad? Hasta que se consiguió cerrar el cerco y se sitió. Los ocupantes del fortín quedaron sin provisiones, sin alimentación y sin municiones, ¿verdad? ¿Por qué los bolivianos se presentan como las Termópilas a la batalla de Boquerón? Porque fue una resistencia muy, muy comprometida del ejército boliviano. Cuando hacemos el balance de la batalla de Boquerón, tenemos que recordar también que en Boquerón cae la gente con mayor experiencia en el Chaco que tenía el ejército boliviano. Se tomaron unos 900, un poco menos de 900 prisioneros, hubo un número grande de muertos y de bajas y de heridos. Entonces, Boquerón tiene la virtud, o tuvo la importancia, primero, de ser una batalla en la cual el ejército paraguayo adquirió grandes experiencias para lo que iba a venir. En segundo lugar, porque cayó ahí una parte muy experimentada. Cayó, por ejemplo, hombres que eran considerados los grandes expertos en la geografía chaqueña, como Ustares, por ejemplo, ¿verdad? Y en tercer lugar, porque después de los 20 días de batalla, la moral del ejército paraguayo se recuperó. El Paraguay sintió que, a pesar de toda la propaganda de que Bolivia era superior desde el punto de vista financiero, que tenía mejores armamentos, que tenía un ejército mejor preparado, el Paraguay podía afrontar el desafío de hacer una guerra con Bolivia. Y desmoronó la moral boliviana, porque ya después el avance del ejército paraguayo fue mucho más fácil. Arce, Aliguatá cayeron prácticamente sin combatir. Solo Bolivia pudo recuperar su capacidad de reacción en Saavedra, deteniendo al ejército paraguayo 7 kilómetros antes de llegar al Fortín Saavedra. Muy bien, doctor, te planteo ir a unos consejos comerciales y a la vuelta, si no poder responder, ¿cuáles eran los números? ¿Cómo estaba preparado en número, en armamento los bolivianos, los paraguayos? Y insistir un poco en el tema de las consecuencias, lo que hablaste recién, la moral, la confianza tanto de Paraguay como de Bolivia después de la guerra, la batalla de Boquerón. Consejo, para poder entender los números de la batalla de Boquerón, de acuerdo a toda la información que vos procesaste, en promedio, ¿cuáles serían los números que tenían en cuanto a tropa, armamento, tanto Bolivia como Paraguay? Se calcula que Paraguay llegó a tener unos 8.600, menos de 9.000 combatientes. Y Bolivia bastante menos, probablemente menos de 4.000, dentro de todo ese complejo, ¿verdad? Que no solamente era el recinto fortificado de Boquerón, sino también las fuerzas que fueron sumándose a las acciones militares. Estigarribia... Incluso la de Peñaranda, que intentó entrar al cerco y que no logró entrar, vos lo contaste. Hubo muchos intentos y hubo muchas ocasiones en que rompieron el cerco, sí, para proveerles de alimentación. Incluso en algún momento trataron de proveerles de alimentos y de municiones por vía aérea. Claro. Pero Estigarribia, por ejemplo, destaca como un defecto de la conducción boliviana en Boquerón el hecho de que hayan mandado refuerzos a cuentagotas, en lugar de concentrar un contingente grande
que atacase de una vez y rompiese el cerco de una vez. Claro. Esa fue una ventaja con la que contó. Entonces partimos más o menos de 8.500, 9.000 al final, ¿verdad? Sí. Porque al principio las fuerzas que se movilizaron estaban en torno a los 4.000, según los datos siempre varían de autor en autor. Pero hablamos y de país en país, hablamos de ¿verdad? una proporción 2-1, ¿verdad? Por cada 2 paraguayos había un boliviano, de 9.000 a 4.500. Claro, los bolivianos cuentan la historia tomando solamente como base los que estaban en el recinto fortificado. Es una versión interesada. Pero no se considera todos estos refuerzos que aparecieron y que afectaron también el cerco paraguayo, sobre todo en la zona sur, ¿verdad? Además, tengo entendido, embajador, me gustaría que nos aclares, tanto a mí como a la audiencia, se recuperó una partida se secuestró, ¿verdad? Una partida de materiales, fusiles, ametralladoras, que dan cuenta que era muy superior a lo que ellos dicen, que eran 800, 900. Estamos rondando a los 3.000, 3.500, 4.000 fusiles más o menos que Paraguay recuperó ahí en Boquerón, lo cual demuestra que el número era muy superior, ¿verdad? Sí, hay la versión de que el paraguayo dejaba el fusil que tenía y tomaba el boliviano, el fusil boliviano, que era más moderno, de mejor calidad. O que incluso con los caídos se pudo también complementar algunas unidades, porque el Paraguay no es que estaba desarmado, pero no estaba armado en forma suficiente, había deficiencias en cuanto al armamento que poseía el ejército paraguayo. Sí, bueno, claro. Además, como bien decía, comenzaba la guerra. Incluso nosotros llegamos a tener más de 4.000 fusiles que llegaron al final de la guerra. Cuando ya terminó en el 35, llegaron la última remesa de 4.500 fusiles. En cuanto a hombres y armamento, esa es la proporción. Sin embargo, los bolivianos eran más numerosos. Por ejemplo, su presencia aérea, tenía una mejor presencia aérea. Y Paraguay utilizó ahí los famosos morteros Brandt tipo Stop-Stocke Brandt, que los bolivianos desconocían y que fue una de las mejores armas que tuvo el Paraguay. Ya se usó en Pitiantuta, ya se habían usado los morteros en Pitiantuta, al principio creían que era artillería, que las tropas paraguayas... O sea, que eran cañones. Claro, venían con artillería. En Boquerón la artillería fue muy, muy importante. Al principio tuvo sus debilidades porque no tenían buenos mapas, buenos planos sobre la ubicación, no tenían buenas informaciones. Ahí justamente se ve a la artillería en Boquerón. Pero en los momentos decisivos ya apenas se fueron corrigiendo todas esas deficiencias. Ya actuaron los grupos de artillería también en Boquerón, aparte de los morteros que tenían un efecto importante también para destruir la moral de los combatientes, ¿no? Embajador, y en esa investigación, en esa lectura desapasionada después de 90 años, ¿qué otro error vos le adjudicás a la conducción, por ejemplo, boliviana, sobre todo en esta primera etapa de la guerra con respecto a Paraguay? Yo creo que se menospreció la capacidad y principalmente la capacidad del ejército paraguayo frente a la preparación que tenían las fuerzas bolivianas. No se midió adecuadamente el momento político. En eso la decisión de Estigarribia demostró ser correcta, ¿verdad? Bolivia, aunque comenzó a movilizar, no movilizó en cantidades muy significativas y requería muchísimo tiempo para trasladar las tropas desde los valles andinos, desde el altiplano andino hasta el interior del Chaco. Y a medida, como digo, que iban llegando, los iban mandando hacia Boquerón, y eso permitía también neutralizarlos con mayor facilidad. 29 de septiembre, tengo entendido que muy temprano, a las 7:30, 8 de la mañana, salieron los bolivianos con su bandera blanca de rendición. Se discutió qué hacer, se dieron cuenta de que ya no tenían forma de resistir, estaban pasando hambre, había mucha gente herida, enferma,
la situación ya no daba para más. Entonces Marzana reunió a los oficiales y tomaron la decisión de pedir una capitulación honrosa en el sentido de que pudieran retirarse con todas sus fuerzas. Mandó un mensajero para plantear esa posibilidad, pero mientras tanto, cuando en vísperas del ataque que los paraguayos iban a llevar esa mañana, que también era un ataque medio decisivo, de asalto. Era un ataque decisivo porque el Paraguay, las fuerzas paraguayas se estaban quedando sin agua. Entonces, si ese ataque no hubiera resultado, ese ataque que no se realizó, hubiera resultado infructuoso, probablemente se hubiera tenido que tomar la decisión de retirar las fuerzas y vamos a terminar perdiendo esa acción militar. Pero en la mañana, cuando se envió al emisario, se levantaron telas blancas, ¿verdad? Algunos eran los mosquiteros o alguna tela, se levantaron y los paraguayos pensaron que era una rendición y saltaron, estaban muy próximos ya, se había avanzado hasta muy cerca de las trincheras. Los paraguayos estaban muy próximos, pensaron que era una rendición, saltaron las trincheras y tomaron Boquerón. Ya no hubo posibilidad de negociación alguna. De hecho, cuando el coronel Marzana se presentó ante el teniente coronel Estigarribia y le pidió la capitulación, Estigarribia le dijo: yo le aseguro la vida y que se los va a mantener con toda la dignidad posible. Es decir, ya los tomó, portar el arma, ya se los tomó como prisioneros. A los oficiales naturalmente se les permitía mantener su arma. Una pregunta ahí, antes de irnos al corte, embajador, bien puntual. Volviendo otra vez a esa dicotomía entre el historiador y el hombre de relaciones internacionales, ¿cómo tiene que informar un presidente de la República, un canciller en este caso, tanto de Paraguay como Bolivia, cuando viene una noticia? En el lado paraguayo, bueno, fue euforia. Me imagino yo, el presidente Ayala le informa al canciller Benítez, era justo Pastor Benítez, sí, de la situación, era todo euforia, júbilo. Pero en el lado boliviano la desazón. A la vuelta de estos consejos comerciales nos analiza el doctor Ricardo Escabones Yegros cómo se comunica una situación como de victoria o de derrota en una batalla. Que la borla, la tricolor, rojo, blanco, azul, ostentón. ¿Vos fuiste sinfonista? No fuiste. A mí me encanta esto, yo escucho esto y vibro. Boquerón, embajador, ¿cómo tiene que, yo médico, certificado médico fallecido, es lo peor que te puede ocurrir? ¿Qué tiene que hacer un diplomático cuando tiene que elaborar un parte, un documento para que lea al presidente de la República después de perder una batalla? En este caso la responsabilidad mayor fue de los militares, no fue una derrota diplomática. Los diplomáticos trataron de encauzar el tema, sobre todo para dar tiempo a una reacción. Se planteó, funcionaba en momentos en que se produjo la batalla de Boquerón, en momentos en que ocurrió lo de la laguna Pitiantuta, funcionaba en Washington una comisión de países neutrales que buscaba un acuerdo entre Paraguay y Bolivia para evitar choques y agresiones en el Chaco. Y esa comisión de neutrales se esforzó por tratar de frenar la guerra. En estos momentos, Bolivia pidió, aceptó que un cese del fuego por 60 días. Por 30 días, perdón. La Comisión de Neutrales planteó 60 días, que no haya movilización. Bolivia planteó 30 y el Paraguay se dio cuenta de que esa medida lo único que buscaba era permitir que Bolivia pudiese ganar tiempo para acortar esa brecha en el transporte que había sido aprovechada por el ejército paraguayo. Creo que Paraguay exigió además de eso el desarme. Bueno, Paraguay requirió a partir de ese momento y hasta el año
35 garantías efectivas de que no se reanudara la guerra. Claro. Quedarse en los lugares, retroceder, separar los dos ejércitos y que hubiera garantías, lo que implicaba desmovilización, Claro. la permanencia de un contingente mínimo Bolivia no accedió a eso. en dimensiones entre las dos partes. Y Bolivia no accedió a eso, menos en este momento en que había sufrido una derrota militar y que iba a negociar en condiciones de inferioridad frente al Paraguay, que había demostrado ante el mundo que tenía capacidad militar como para enfrentarse al ejército boliviano, lo que se ponía en duda en la opinión pública americana y europea. Esta coyuntura, embajador, hace 90 años se comunicaba en La Paz de que la situación no le fue bien en Boquerón. El ejército boliviano fue derrotado y la reacción en Bolivia fue que es inadmisible, que hay error, así como la manifestación ahora de la generación Z. Se manifestaban los muchachos y pedían remoción de los altos mandos militares, incluso el propio presidente de la República, y algunas voces exigían otra condición en el mandus militaris. ¿Qué exigían qué es lo que pidió la población boliviana, en particularmente la paceña? Lo que pasa es que no fue solo Boquerón. Después de Boquerón, Paraguay avanza prácticamente sin resistencia a posiciones consideradas muy importantes para Bolivia. Toma Lara, Ramírez, Yucra, toma Arce prácticamente sin resistencia. Sin oposición. Alihuatá es una marcha durante el mes de octubre prácticamente sin frenos, y en Bolivia se toma la decisión extrema de traer nuevamente de Europa al general Hans Kunt. Pero fue un pedido ciudadano. Fue un pedido de la ciudadanía, de la dirigencia política, que cuestionaba la capacidad del mando militar boliviano. Entonces se trae al general Kunt, que había sido el organizador del ejército. Él, como jefe del Estado Mayor General, había sido el organizador del ejército y el modernizador del ejército boliviano. Había caído en desgracia cuando el derrocamiento del presidente Siles en 1930, estaba fuera del país, vivía en Alemania, y el gobierno, en la desesperación, llama a Kunt para hacerse cargo de la situación. Y se hace cargo a finales de diciembre, cuando ya la situación había sido estabilizada por los propios jefes militares bolivianos, particularmente la gran resistencia que se preparó en el kilómetro 7 del Fortín Saavedra, que se atribuye con razón al futuro general Bilbao Rioja, Bernardino Bilbao Rioja. Que es uno de los jefes más reconocidos por los bolivianos, entre paréntesis. Ahora, eso genera una fractura, una decisión que ya no se pudo solucionar nunca en Bolivia, esa falta de confianza del poder civil en el comandante boliviano, en el militar boliviano, respecto en este caso a Hans Kunt. Sí, bueno, Kunt va a tener lo que los jefes bolivianos no tuvieron, una autoridad sin ningún tipo de restricción, porque Salamanca cede incluso la posibilidad de disponer de los mandos militares, facultad que nunca concedió, ni antes ni después de Kunt, a los jefes de su propia nacionalidad. Kunt tuvo una autoridad omnímoda, y dentro de su idea de superioridad del ejército que él había formado, se estrelló ante la resistencia paraguaya en batallas memorables como la de Nanagua, de enero y julio de 1934, la batalla de Toledo de febrero del año 33, Toledo de febrero del año 33, y las batallas que se llevaron contra el Fortín Herrera, ¿verdad? Sí. Sentido contrario. Ahora nos ubicamos en Paraguay, un país que venía de haber perdido la guerra del 70, que tenía todavía la imagen de haber perdido todo en la guerra, prácticamente diezmada su población, su ejército. Como bien dijiste al comenzar, se le sacó la azada, el machete para llevarla al Chaco.
no teníamos todos los recursos, tampoco teníamos la experiencia, como que el Paraguay no tenía mucha expectativa en ganar el Chaco. Había una enorme voluntad, había un gran patriotismo. Y había presión de parte de la clase política y algunos medios de comunicación. No hay que olvidar que el 23 de octubre del 31 le hacen una manifestación que es motivo de otro tema, ¿verdad? Pero con todo eso antecedente, ¿cómo fue la recepción ese 29 de octubre a la noche, probablemente aquí en Paraguay? De septiembre, sí, perdón. Evidentemente la batalla de Boquerón mostró a los paraguayos que tenían las condiciones para llevar adelante acciones militares exitosas, fortaleció la autoridad del teniente coronel Estigarribia, que fue ascendido a consecuencia de la batalla de Boquerón, fue ascendido al rango de coronel, y las acciones posteriores dieron una gran seguridad al Paraguay respecto de que podía llevar adelante una campaña victoriosa, una campaña digna en el Chaco. Va el presidente Eusebio Ayala a darle el ascenso a Estigarribia y le pide a Estigarribia, el coronel ya Estigarribia le pide, presidente, le solicito dos cosas. No sabía. Y le dice Eusebio Ayala, ¿y qué es lo que necesitas? Le dice. Primero quiero que me provea agua, que no nos falte agua, porque esta guerra va a ser una guerra de sed y el que esté mejor hidratado va a ganar. Y en segundo lugar le pido por Franco. Tenía un gran cariño José Félix Estigarribia por Rafael de la Cruz Franco Ojeda. Que fue correspondida porque Franco fue un gran comandante a quien Estigarribia asignó misiones muy complicadas y que las encaró con capacidad, con audacia, con habilidad, con carisma, ¿verdad? Con la capacidad de movilizar a sus contingentes a realizar acciones muy complicadas como las que llevó adelante Franco primero como comandante de regimiento, de división y de cuerpo de ejército. Claro. Sí. Doctor Ricardo Cabone, 93 años de la batalla de Boquerón. Nosotros, por supuesto, feriado, seguramente por otro motivo, pero en estos 30 segundos finales, ¿por qué motivo nos acordamos poco, en particular el Chaco? Vos le preguntaba a los jóvenes, y a lo mejor la gran mayoría no sabe lo que ocurrió el 29 de septiembre. ¿Qué es lo que falta para hacer que la historia sea mejor conocida por la ciudadanía en general? Hay consenso en que la historia está muy poco estudiada en la educación media. En la educación media hay un vacío en cuanto a la enseñanza de nuestra historia, porque se dio importancia a otros temas, a otras asignaturas que sin duda la tienen. Pero la historia es la que nos permite entender la situación en la que estamos, cómo llegamos hasta aquí, cuáles fueron los esfuerzos que hicimos para construir este país, para conformar su territorio, para elaborar las formas de convivencia que tuvimos a través de los años. Sí sería interesante hacer un refuerzo en el estudio de la historia en la educación media, y creo que el próximo centenario de la Guerra del Chaco va a ser una gran oportunidad para que la sociedad paraguaya pueda valorar este acontecimiento que marca todo el siglo XX paraguayo. Porque Paraguay entra al siglo XX con el problema del Chaco sin resolver, como su gran problema internacional. Ese problema del Chaco va a obligar a formar nuestras Fuerzas Armadas, y después de la guerra, donde los paraguayos de todas partes, de todas las clases sociales, van a encontrarse en la defensa de los intereses del país, va a proyectarse las consecuencias de la Guerra del Chaco en varias décadas de influencia militar en la política paraguaya. Totalmente. También es una consecuencia de la Guerra del Chaco. Entonces,
el aniversario, el centenario de la Guerra del Chaco, tiene que ser una oportunidad no solo para recordar hechos de armas, de los que podemos sentirnos orgullosos, o acciones diplomáticas más o menos eficientes en sus resultados, sino también para reflexionar cómo ese acontecimiento marcó todo un siglo de existencia en nuestro país. Gracias, doctor. Te agradezco de corazón, un capo. Un placer, como siempre, estar en el programa. Estuvimos con el embajador Ricardo Jabones Yegros. Vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta vamos a hablar de marchas, gafas y sobres. Imperdible el segundo Benítez en esta parte final del programa del día de la fecha, analizando lo que ocurrió el día de ayer, la marcha de los jóvenes de la generación Z. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, bien. Estaba aprendiendo historia acá con Ricardo, contigo. Sí, sabe mucho, Ricardo. Sabe mucho, Ricardo. Sabe mucho. Y bueno, ¿en qué te puedo servir, doctor? Yo quiero que nos ayude a entender cómo tenemos que leer. Vos le das a un economista una torta, una gráfica, que te hace el análisis de lo que ocurre. ¿Cuál es tu análisis de la marcha que se llevó a cabo el día de ayer, domingo, y que terminó recién ahora con la liberación de los jóvenes? Sí. Bueno, mi lectura es que fue un éxito por varias razones. 7 razones yo tengo, y hoy estuve posteando, acá tengo. Yo creo que el TikTok le ganó a las cachiporras. Importante este elemento. Buen dato. Sí, el TikTok le ganó a las cachiporras y el gobierno de la ese es el primer elemento. El segundo es que el gobierno, con 3.000 policías armados hasta los dientes, le tiene miedo a 300 tiktokeros desarmados que saben andar. Desproporcionado. Desproporcionado. 3.000 contra 300 dicen ellos que fueron los que se fueron. Sí. Es desproporcionado. O sea, 10 policías por un manifestante. 10 a 1. Pero eso es muy importante. Son 1.600.000 los jóvenes de la generación Z, según el INE. Ellos son más o menos los que nacieron entre 1997 y el 2012. Hoy tienen entre 12, 13 años y 27, 28 años. Adolescentes y adultos jóvenes. Esa es la generación Z. La generación Z entonces va del 98 al 2012. Nacieron. Esos son ya nativos digitales. Y la policía les enfrentó con mucho más temor que la marcha que hacen los sojeros, el tractorazo, por ejemplo, que llega hasta la calle General Santos, mucho menos policía. La marcha de los campesinos, que traen hasta machetes algunos y palos, mucho menos policía. Es cierto. La marcha de los políticos, donde yo estuve. Creo que vos estuviste también ahora en marzo, nos fuimos un ratito a la calle, ¿te recuerdas? Claro. 3.000 personas hubo, mucho menos policía. Y la marcha de 300 Mitaí, 3.000 policías. Algo le temen, algo anda mal ahí, ¿verdad? Desproporcionado. Yo digo... ¿Será por el efecto Nepal, decís vos? Y probablemente ellos se inspiraron en Nepal. Pero yo quiero acá, anoté en mi TikTok, Biocoa, yo ya estoy tiktokero, ¿no? Este es X, yo posteé. ¿Por qué hay 7 razones que yo creo que fue un éxito? Número 1, el TikTok venció a las cachiporras, ¿por qué? Número 1, porque la convocatoria fue por redes. Ellos hicieron algo que excluyeron a los partidos políticos. El mensaje es para el gobierno: no estamos conformes. Lo que más ellos quieren es huir del país. Si vos le preguntás a un mitaí, entre 15 que piensa ya, y 25 años, ¿dónde va a ir a votar? Hay votar saldo de internet a seco agui. Se quiere ir a España, a Argentina, a Nueva York, a cualquier parte se quiere. O sea, vos decís que el joven no se quiere quedar acá. No sé. Son estudios que yo he recibido de gente que hace estudios de mercado. En segundo lugar, le asustaron a la policía. 3.000 hombres armados para disuadir a 300 desarmados expertos en redes es mucho. Tercero, desorientaron a Riera. Su ministro Oscar, tiene un nombre. Benítez. No, hay un viceministro, Oscar, se llama Campuzano. Oscar Campuzano. Dijo así: no pudimos calcular la cantidad de manifestantes que pudieran aparecer, dijo.
Porque le preguntaron, pues, ¿por qué vio 3.000? Le dijeron. Es que no lo calcula por ahí. Quiere decir que le desorientaron a Riera, le durmieron, se comieron de la mague, le hicieron una mague de Messi y 3.000 tipos. Eso es un mérito para mí. Yo no hice eso. Se tú llama, oiga tú. Llevar 3.000 personas es un éxito. O sea que 300 personas le movilicen a 3.000 es un éxito. Eso es un éxito. Para mí es un éxito. Y una mala lectura del servicio de inteligencia. De inteligencia Andoicoy. De ¿Por seguridad. qué? Claro. Pero obligaron al gobierno. Pero no de Riera. No. No, de la policía. De la policía. Obligaron al. Pero el vocero fue el de Riera. El que contó que ellos quedaron en posición adelantada. Claro, fue el ministro. Ahora ha sido viceministro de Asuntos Políticos. Se llama Oscar Campuzano. Cuarto lugar, obligaron al gobierno, que es la policía, representada por la policía, a usar una gran manifestación pesada de granjas de amedrentadores en internet de propaganda antimanifestación, por primera vez. Ni la otra vez cuando los políticos se manifestaron. Ahí tenemos tu... Ahí está, mira, ya he encontrado. Más de 500 me gusta ya tuvo mi Twitter. Pueden mirar más arriba después. Ahora vamos a subir a 10.000 entonces. Con este programa. Bebé. Por miedo obligaron a la policía a hacer, ahí me equivoqué nomás, cateo físico cateo físico, lo que no hubo en marzo. Guapo tu productora. Sí, no, Iván es un capo. Iván es un capo. Cuando la marcha de partidos políticos de más de 3.000 participantes hubo esa vez, en marzo, es decir, el régimen le teme más a los jovencitos Z que a los lecas, como Federico Franco y yo, que somos lecas de la política. O que le tienen más miedo a esos mitaí que a hoy a mí, viejo. Claro, no. Bueno. Importante esto es. No es solamente eso. A la clase política. A la clase, nosotros ya estamos medio jubilados, pero a eso que de la clase política, este es un mensaje para Ricardo Tigarrilla, que es mi amigo. Le quiero decir, amigo, tienen menos miedo de vos. Claro. Ese es el mensaje. Ahí de Ricardo, vamos a decirle, Ricardo, le tienes miedo de esto, diga vos, viejo. Así de Rivero le estoy hablando. Tu compo hablando, entre paréntesis, Fernando de la Mora, claro. La ciudad menos pobre del Paraguay. Después hablamos de eso. Sigue el miedo policial y del gobierno. El punto 7. El jefe de policía dice, en las próximas marchas de la generación Z, llevaremos más gente, más armas para reprimir y acallar más aún a las voces que no tienen muchos bienes materiales que perder, bla, bla. ¿Por qué los mitaí se juegan? Porque le están robando el futuro, ¿verdad? Y por eso nosotros los lecas, yo en primer lugar, le tenemos miedo a estos mitaí. Todo lo anterior descalifica a aquellos que dicen que la manifestación fue un fracaso. Y yo digo algo como economista. La eficiencia de estos brillantes mitaí, para mí pueden ser mitaí, pueden ser mis hijos, es exagerada, son muy eficientes. ¿Cómo vio 200 manifestantes? Cuando el gobierno más achica la marcha, más le enaltece a los marchantes, a los que han marchado. Porque quiere decir que ellos necesitaban 3.000 para disuadir a 300. Entonces yo puse, peor es el papel que le ocupa al gobierno. Yo le diría al gobierno, si yo fuera el asesor de Santi, no vaya más a decir que fueron 300, tenés que decir que fueron 2.000 por lo menos, para que más o menos para que haya un moquete equilibrado, viejo. Porque cuanto más el presidente y sus ministros dicen, mire esa coa. Entonces yo digo, pero ¿cómo si están esa me gastar el salario de 3.000 personas? Y sigo, 3.000 policías armados como para una batalla sangrienta. Ese es mi análisis. ¿Y por qué se van? La heladera está vacía, no hay micro de noche, no hay cloaca en los barrios. El mitaí escucha al papá y a la mamá. No hay remedio en los hospitales y centros de salud. No hay remedio en los hospitales. Me pasó a mí, te voy a contar mi experiencia. Cuando yo tenía 14 años, yo escucho que mi mamá le dice a mi papá, no hay más plata para mandarle a Víctor a la facultad. Porque mis hermanos seguían como vos, medicina, ingeniería y otro era odontología, parece. Y yo era columna del medio lento, así sándwich. Entonces yo me fui y laburé de ordenanza, de una gran empresa paraguaya que solía auspiciar Teoaca. Entonces yo le agradezco a Dios por todo eso, porque eso se llama iatrogenia, el mal que te hace bien, el mal que te hace bien. Porque para mí casi fue una frustración no ser ingeniero, yo quería ser ingeniero. Y hoy pienso como ingeniero
calculo como ingeniero, ordeno, Iatrogenia es ordenada y abscisa. un error por mala decisión. No, no fue una mala decisión. Yo Por eso digo, el término iatrogenia. iatrogenia quiere decir Iatrogenia médica quiere decir un error por mala un decisión. error por mala decisión. Bueno, en ciencias sociales seamos marcantes de iatrogenia, algo que es malo que te hace bien. O sea, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que no venga. Es hablar de Es hacer las deseadas. Bueno, Bueno, pero vamos a ir al concreto. Volvemos. Víctor, quiero plantearte esto porque seguimos. tu tiempo Ya, es ya valioso. está todo mi tweet. Tu análisis de la... yo coincido contigo Sí. de que los jóvenes salieron muy bien. Salió muy bien. Quiero que analice la gestión del gobierno en el manejo de esta marcha. ¿Cómo analizas la gestión del gobierno en esta marcha? El gobierno yo creo que está cometiendo muchos errores en esta marcha, en recibir las quejas de la gente. La otra vez en la ciudad de Luque, una concejal le peticionó al presidente. Belén Maldonado. Respetuosamente fue. Le dijo, presidente, ¿qué vamos a hacer acá? Le dijo, estás haciendo campaña, le dijo. Y le dejó en pelota, en bola le dejó. El gobierno, su umbral de frustración es muy limitado. Un gobierno, y vos fuiste presidente, tiene que ser capaz de tener un umbral de recepción de quejas exagerado y tiene que saber aguantar y tiene que ser receptivo y tiene que acompañar. Un presidente de la República y la policía, en este caso, si son 3.000, demasiado fácil es rodearle a 300, acompañarle en su marcha, filmarle a quien hace la violencia y castigarle si hace la violencia. Claro. Y cansarle, que den la vuelta 10 veces ahí al Parlamento evitando que rompan los vidrios, ¿verdad? Pero no hace bien el gobierno en recibir las quejas. A Belén el señor presidente le hubiera dicho, Belén, podemos escuchar lo que decir, por favor, señor intendente, que estaba al lado del intendente, vamos a escucharle a esta dama, aunque después no tenga la solución. Pero es obligación, porque para eso se le paga, Correcto. para escuchar, y la Constitución nos garantiza de que yo tendría que poder irme ahora a salir de acá, ¿verdad? A poder mandar una petición por las redes, irme mañana, tengo que ser recibido por el ministro, yo voy a peticionar, yo no voy a hacer eso ahora, ¿verdad? ¿Por qué no voy a hacer? Me preguntaste, ¿qué tal el gobierno con relación a la gente? Este gobierno no habla con la gente, este gobierno solo le habla a los poderosos, solo quiere hablar en la ONU, solo quiere hablar con Trump, solo quiere hablar ante el FMI, solo quiere hablar con el Banco Mundial y con el BID. Santiago Peña no tiene paciencia para hablar con la gente de a pie. Y cuando habla, exagera la verdad, es decir, miente, como dijo el médico del hospital ahora. Irrazabal. Jesús Irrazabal. ¿Qué dijo Jefe de Jesús? pediatría del Hospital Nacional. Dijo Ahora, palabras. Doctor, Sí. tenemos que ir a un corte. No, ya está la corte. Hipotada ya puede caporal. Ah, entonces, Eva la Seo la pregunta. sea hipotada de Mozambique, mitad Paraguay, tu Ambos esa yo te lo mitad. hipotada, punto cual la hipotada, la de posición y claro pona. Baisán de calcular la presidente Peña, jaete ulando pena y la lomitar en mi cotedendo y cuaila lomitar. No, ni es cuayo, y la ñan de pueblo. No, pero respondeme a la vuelta. ¿Vos crees que el presidente Peña no está escuchando el reclamo y no sabe el sentir de la gente? La presidente, no hay cuaila lomitar en mi asal lomitar en mi cotede. ¿Cuál es la situación real? ¿Está divorciado de la realidad el presidente? Sí, yo particularmente creo que el señor presidente no es un presidente. Él es un vendedor. Él luego dice que vende el Paraguay afuera, que Paraguay es una potencia media. Además, él es un gerente que está cumpliendo un mandato donde la actividad más importante internacional que a él le han encomendado es buscar de alguna manera que haya un levantamiento de sanciones al señor expresidente, que es su jefe. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? No hay por qué... hay que dar tanta vuelta. No hay que dar tanta vuelta. El señor presidente ya ha recibido de parte de Horacio Cartes serias reprimendas a su propia gestión, porque no le escucha a la gente. Ejemplo, el señor Leite, que ahora fue premiado a Estados Unidos, dijo 3 cosas, dijo él. Primero dijo, el presidente pide boludeces, dice. Yo tengo acá, podemos mostrar. Categórico. Categórico. ¿Cómo vio un senador va a decir eso de un presidente de verdad con P de mayúscula? Imposible. De vos no dijeron nunca así.
De nadie. Armando un grupo de WhatsApp donde estaban muchos senadores. Lamentable. Sí. En segundo lugar, dijo, cuando ganaron el investment grade, el grado de inversión, dijo, hay que preguntarle a Peña si con ese investment grade, ña María se va a ir al supermercado y va a comprar y va a comer. ¿Quién firmó eso? Leite. De acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Bueno. En tercer lugar, Leite dijo, el señor Peña debe decir de dónde sacó la plata para su casa en Summer, dijo. Firma Leite. Por eso estuvo bien la designación de Leite de que vaya al servicio exterior a los Estados Unidos. Claro, porque iba a seguir. Porque la verdad que él... El principal opositor que le aceptaba acá y acá, Peña, es de su partido, fue amigo. Y yo creo que los dos sabemos de dónde viene esa orden. Claro, y la gente que nos está viendo sabe que esa orden sale de la calle España. Le dice, ya piado gomita, y le dice. Imposible que un senador sin autorización de la calle España allá. Y tengo otras que me estoy olvidando ahora. Por otro lado, el presidente ahora tiene un cuarto que menos mal que no está Leite. Porque Leite le preguntaría, supuestamente, ¿esos sobres son verdaderos o son falsos? Me refiero a tener dinero, supuestamente digo yo, porque no hay ninguna prueba de que había dinero guardado en un ropero. A mí también se me perdió la otra vez 200.000, pero guaraní era. En mi ropero justamente después se encontró. O sea, la diferencia. Entonces, ahí la diferencia. 200.000, le dije a mi señora, ¿dónde están los 200.000? ¿Cuál es tu análisis de cómo se manejó el tema del escándalo de los sobres? Y también se manejó mal porque no se habla de eso. Un presidente tiene la obligación de despejar los supuestos porque él maneja el control del lavado de dinero. A mí me maneja, a vos también y a todos. Él tiene la obligación de controlar de que no haya recursos que vienen de actividades del mercado del crimen. Así se llama. Los mercados del crimen generan recursos que no deben ser, no deben ingresar a la corriente formal de la economía. Y yo creo que está manejando mal. Él negó, pero tampoco explicó una serie de cosas. Esa señora tampoco se le puede someter a un polígrafo. Creo que, claro, que no se puede. Claro, o sea, yo no conozco mucho las leyes. No corresponde. No corresponde. Para encontrar plata no se usa polígrafo. Para encontrar plata se guarda en el banco la plata que uno gana honestamente y el banco te dice dónde está tu plata y dónde gastaste. En el banco se maneja la plata. Además está establecido el polígrafo a qué personal se le va a implementar. No se le puede implementar a cualquier ciudadano eso. No. Y menos sin su autorización, ¿verdad? No, Claro. Un mal manejo. Por último, hay un manejo pésimo del gobierno. El hecho que le haya despedido a esta señora... Algo dice. Claro. Algo dice. Y el presidente nunca aclaró si había o no había plata. Claro, porque todos son supuestos, pero... ¿Y por qué utilizó el bolígrafo? Claro, el presidente tiene que despejar todos los supuestos y tiene que hablar con la gente de a pie. Hace poco habló a favor de la gente de a pie. Y de eso quiero hablar, si tú me permites. Sí, por favor, adelante. Yo soy el economista de la ladera vacía, un marcante que me dio el pueblo y yo lo acepto con mucha honra. O sea, me gusta a mí ser el economista de la ladera vacía. El presidente es el presidente de la ladera vacía. Él, Santiago Peña, es el presidente de la ladera vacía. Yo soy el economista de la ladera vacía. Vos sos el entrevistador de la ladera vacía hoy. Entonces te acabo de bautizar. La ladera vacía fue negada por este gobierno permanentemente. El senador Leite también habló de la ladera vacía. Claro, habló también de la ladera vacía. Es más, cuando él dice, ña María vio a llenar su heladera con el grado de inversión, dijo Leite. Gravísimo es lo que... Sí. Tú se tengo... De leerlo, No, a mí me lee la gente. Bueno, entonces cierro con lo siguiente. Mucho yo fui vilipendiado. Yo recibí amenazas. Se ya olomita. Hace amenazar. Menos mal que se anda de coyoimba ebe. Entonces anda que yoí ababewi. Yo soy un tipo peligroso porque soy filósofo. Los filósofos usan un arma, que es el pensamiento. El pensamiento en arma es la filosofía. Me decía mi suegro, doctor en filosofía, que vos le conocés quién es. Allá pongo ahí hagan la propaganda. Pero Pecaray dice. Pero ya le cobe. Martel, bueno. La asesora dice, la filosofía, Víctor,
es el pensamiento en armas, ¿verdad? Y la política es la transformación del todo, del todo. Y la economía no es el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal, la prueba es Milei, la prueba es Paraguay, no llena la heladera. La heladera se llena con mayor productividad. Podemos hacer otro programa de cómo se llena la heladera. Bueno, ¿y qué pasó hace poco? Los líderes del libre mercado le ordenan al mercado, a la mano invisible de Adam Smith, le ordenan que bajen los precios. Un tipo que estudió en Chicago y que enseña en Chicago. Free to choose, dice Milton Friedman, que es nuestro gurú, debería ser. Claro. ¿Verdad? Sí, señor. Va de free to choose, ¿vio? Disculpen la mezcla del guaraní con el inglés. Naipónico va a ver la free to choose. No hay libre elección. No hay libre elección, porque el señor Carlos Fernández Baldovino le dice a los empresarios que después me llaman y se burlan del ministro, dice, estoy burlando del ministro. ¿Cómo vio un tipo que enseña en Chicago a venir y decir, por favor, bajen los precios? Y el presidente me dio la razón y se convierte en el presidente de la heladera vacía cuando dice, el paraguayo no llega a fin de mes, dijo hace un mes, en julio. Yo estaba en Europa cuando eso, y leo, dice Santiago Peña, dice que el paraguayo no llega a fin de mes. Y sale Jiménez, el ministro del Comercio, y dice, por favor, piensen en el bolsillo de la gente. Es decir, mi prédica del evangelio de la heladera vacía prendió. Tenías razón. Y yo tenía razón, al final había sido que yo tenía razón. Y la heladera vacía sigue, la heladera vacía en este momento. Porque tema de heladera vacía, de la no aclaración de los sobres, de la situación lamentable, dantesca que se dio en el Congreso con los senadores Yaminal, Chaqueñito, etcétera. Eso es lo que le hastió a la gente. Esa es la ecuación que generó esta reacción de la generación Z. Hay una ecuación que se llama los tres ejes que maneja este gobierno. Este gobierno se sustenta sobre tres ejes: un eje cultural, un eje económico y un eje estratégico. El eje cultural se llama Dios, Patria y Familia. Es una volaterapia con lo cual ellos ganan elecciones. Esa es una falacia narrativa con la cual ellos hacen una propaganda fraudulenta de personas que no son creyentes, ¿verdad? No son patriotas y tampoco son buenos padres de familia, tampoco son, porque claro, todo para la exportación. Todo es for export. Pero eso tiene una razón muy inteligente, porque ese sustenta al segundo. Cuando yo gano la elección, yo tengo un eje económico que es un Estado que no sirve para nada, que nos sirve para remedio, nos sirve para arreglar el acceso sur, nos sirve para cortar el pasto al costado de la ruta, nos sirve este gobierno. 11,6% de presión tributaria, con una enorme evasión. No, este Estado, yo le digo a los que están viendo, no esperen nada del Estado, ¿verdad? Los pollos de varias marcas son el ministro de Salud del Paraguay. La pollada es el ministro de Salud del Paraguay. Y Duolingo le va a enseñar a ustedes matemática. No esperen nada a los jóvenes. Ahí hay una hermosa niña que es cameraman y está haciendo así. Si esa niña maravillosa que está acá trabajando con nosotros quiere aprender inglés, tiene que estudiar en las redes sociales. No esperen que País Ramírez te enseñe inglés. No te va. País Ramírez es cocinero. Pues ministro de Educación estamos hablando. Y sí, País Ramírez, ministro de Educación, se dedica a la cocina. Él hace menú, peanaja, oico, ¿verdad? Hasta ahí le da el cuero. Y ese Estado mínimo permite que no haya poder coercitivo del Estado para el tercer eje, que es el eje estratégico, el de los mercados del crimen. Como no hay Estado, hay mercado del crimen, no hay mercado formal. Dios, Patria y Familia gana la elección, ¿verdad? Cierto. Una economía raquítica que no nos dan salud ni educación, ni poder coercitivo. Pocos lo de 30.000, 40.000 policías. Según el jefe de policía necesitamos duplicar las fuerzas policiales para mantener al crimen bajo control, no a los mitad. Y va a ser 300 mitad y de disparata. Sí. Al crimen hay que mantenerle bajo control. Y el tercero, el mercado del crimen es el más floreciente en Paraguay. Según Enriquito Riera, que ahora estábamos hablando, se escondió, no estaba hablando, me parece que es muy inteligente Enriquito, como poco bingo. Entonces vemos poco cañina, porque este es un momento difícil.
Pero según Enriquito Riera, mi compañero de fútbol en una época, 1.500 aeropuertos clandestinos hay en Paraguay. Y según algunos analistas, 1.000 vuelos clandestinos por mes, por Yamuizo de 400 kilos traen de cocaína hacia Bolivia, al Chaco, se va por Villeta a la Mocromiafia europea, Amberes, Antwerp, que es Hamburgo, y Barcelona, Umía, y eso 4x4, $4.000 Yamuizo por kilo, 4x4, 16, 1.600 millones de dólares por mes puede facturar la Mocromafia aquí en Paraguay. 1.600 millones de dólares. No, Ayaduina, ¿no qué? Mucho más. No, hacen por 4.000 por 400, 4 por 4, 16. 16 mil millones. 16 mil millones será. Sí. Y 16 mil millones. No, Ayaduina será. Viste que yo me aplacé. Yo pues estudié en escuela pública. Y en la escuela pública no te enseñan luego matemáticas, ¿verdad? 4.000 por 400. 1.600 millones, dije bien, por 12. 1.600, ahí está la que acerté yo mentalmente. 19.200 millones de dólares por mes mueve la Mocromafia desde el Paraguay. Por eso es que el señor Marcet hace borrar su nombre de la Interpol cuando quiere. ¿Te acordás que hizo borrar su nombre? Sí. Marcet le tiene de empleado, de empleadito, le tiene a los policías. No, y a otra persona también. Ministro mía, Oimene, supuestamente, pero... vamos a un último corte y ahí analizamos qué hacemos con la marcha Z. Dale, vamos a ver qué hacemos. Consejo comercial y regresamos en la parte final de la programación del día de la fecha. Cuando alcanzaste tu sueño, necesitas a alguien que te ayude a cuidarlo. En Aseguradora del Este tenemos un seguro a tu medida para estar junto a vos, protegiendo lo que más te importa. Aseguradora del Este. Astillero Aguapé, primero en construir remolcadores, buques y barcazas Jumbo en Paraguay. Astillero Aguapé cuenta con puentes, grúas y modernos equipamientos que permiten atender los requerimientos de los armadores de la hidrovía. Astillero Aguapé, del grupo Panchita G. Seguimos trabajando para ser reconocidos como los mejores en el mundo entero. Astillero Aguapé. Apreciado ganadero, ¿sabe usted por qué vender su hacienda al frigorífico Neuland es su mejor opción? Porque sabemos que el precio no es lo más importante en una venta al gancho. Implementamos una forma de faena con el mejor rendimiento para el productor, maximizando sus ingresos. Por esta y por muchas otras razones, estamos seguros de que el frigorífico Neuland será su mejor decisión. Para más información, habilitamos el WhatsApp 0982 15 40 40. Será un placer atenderlo. Frigorífico Neuland, más que un comprador de ganado. Las grandes empresas no solo crecen en números, crecen cuando apuestan por su gente. La red de empresas del semáforo de la Fundación Paraguaya acompaña a líderes que entienden que el desarrollo humano impulsa el éxito sostenible. Más de 190 empresas ya transforman realidades con una herramienta que genera impacto medible, compromiso y orgullo organizacional. Es momento de liderar con propósito. Sumate a la red. Transforma tu empresa desde adentro. Escribinos a semáforoempresas@fundacionparaguaya.org.py. Búscanos en www.fundacionparaguaya.org.py. Parte final de la programación del día de la fecha. Estamos con el doctor Víctor Raúl Benítez en esta amena charla, hablando un poco de lo que ocurrió con la marcha, lo que pasó con Yaminal, Chaqueñito, en fin, todo lo que ocurrió en el Senado. Se suma como si todo fuera poco los sobres, y a esto esta falta de diálogo que él adjudica al gobierno en el entendimiento con la gente, con la ciudadanía. ¿Qué va a ocurrir aquí en adelante, doctor? ¿Va a terminar la marcha o va a continuar? No, las quejas van a continuar, no sabemos si va a ser solamente por marcha, las redes sociales. Hoy el que gobierna tiene que saber que es un plebiscito a diario el poder, todos los días se vota. Un meme en la mañana le puede destruir a un tipo que está en el poder y otro meme al día siguiente le puede levantar otra vez.
Vamos a repetir, la política es un plebiscito a diario. ¿Por qué va a seguir? Acá anoté, yo hice un estudio sobre la generación Z paraguaya. A nivel personal, lo que más quieren es llegar a fin de mes. Quieren seguridad porque andan mucho de noche estudiando. Quieren internet. No tienen saldo para estudiar, para hacer su trabajo práctico, no tienen la mitad ahí. A nivel academia, quieren entender la inteligencia artificial. Quieren docentes en el estado del arte, quieren profesores de tiempo completo, no más esos profesores con fotocopia, que son taxis, que se van de universidad en universidad y no enseñan para nada. Si algún día llegamos al poder, presidente, hay que poner profesor a tiempo completo en la universidad. Estoy de acuerdo. Plenamente. Yo enseño en Brasil, allá, yo enseño posgrado, ¿verdad? Pero en lo que son grados, a tiempo completo. Quieren primer empleo a nivel laboral, quieren empleos bien pagados, quieren jugar, jueguito, no está mal, YouTube, música, viaje al exterior y algo muy importante, si le das la oportunidad quieren rajar del país. Allá la cameraman ya me hace así otra, la camera woman, ya me dice, así me dice. Si yo le doy la oportunidad a esta bella dama que puede ser mi hija, que está sentada ahí trabajando con tanta profesionalismo, si yo le digo a ella, vas a ser becada en Chevening, que es la beca que agarraron algunos de mis hijos en Inglaterra. Volando se va, deja ahí su silla y se va corriendo. Y nos deja acá hablando solo a hoy a mí. Los jóvenes quieren huir del Paraguay. Y si no fuera por los jóvenes y las jóvenes que están en España, acá habría una guerra civil. 740 millones de dólares mandaron el año pasado. De España, Estados Unidos y Buenos Aires. Es que la gente votó. Remesa. La gente votó eso cuando Peña Palacios dice que no se crean los guapitos, que acá los títulos no importa, acá lo que importa es el trabajo político. Dijo en plena campaña y la gente le votó. ¿Cómo yo me explico fisiopatológicamente hablando que eso la gente reclama y la gente se fue y votó eso por Peña? Porque no hay conciencia cívica. Y no le podés pedir conciencia cívica a un pueblo que tiene hambre. Ahí voy y te digo algo. Las élites económicas de tu partido, que es también el mío, las élites políticas y económicas deben tomar la iniciativa para cambiar este estado caótico en el cual estamos. No he visto todavía a nadie del PLRA, PRF decir ya ota lamboriajú, la ñembrají o paverata. Dai por ella, vea. Vos le entrevistás a la oposición, hablan del Partido Colorado, sí, hablan de sí mismos, pero no hablan de la gente. La necesidad de la gente. Claro, no hablan. Le escuché al señor Prieto ahora, dice yo quiero ser presidente y ojalá pueda competir, pero no dice él, pero que yo quiero subir del 3 al 6% el presupuesto de salud. No dice él eso, tiene que decir la heladera está vacía. Los alimentos subieron 83% su precio en los últimos años, doctor, y el poder de compra subió 4%. No dice eso. Doctor, tenemos que irnos. Ya estoy nervioso. Esa cámara donde está nuestra amiga, sí, te está viendo el presidente de la República. Desapasionadamente, sí, como profesional, como catedrático, como docente de la prestigiosa Universidad Getúlio Vargas de Sao Paulo. ¿Cuál es un mensaje para que pueda revertir esta situación del gobierno? Yo le digo al señor presidente que él tiene que recuperar la confianza de la gente, para lo cual él tiene que gobernar y reinar. Él hoy reina, pero no gobierna. Y el que gobierna, no reina. Se llama Horacio Cartes y todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Él tiene que independizarse del señor Horacio Cartes y tiene que agarrar la lapicera. Y si él me dice, ¿y qué hago primero? Sacarle de Inforcom a los paraguayos que deben menos de 5 millones de guaraníes. Sacarle de Inforcom. No es regalarle la deuda. Llevarle al BNF en cómodas e interminables cuotas, darle vida a los esclavos financieros. Yo haría eso si soy el presidente de la República, inmediatamente. Bueno, tenemos que irnos, doctor. Gracias. Tengo que retirar. Muchas gracias. Víctor Raúl Benítez, un lujo compartir contigo. Muchísimas gracias y buenas noches. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañaron en un programa